Buenas tardes a todos y vamos a comenzar presentando al ponente de hoy en día. Yo pensaba hacer una cosa más escueta, pero como me han mandado su currículum, está muy bien escrito, José Juan, tu resumen. no, muy bien novelado, está muy bien novelado y es una lírica importante, pues vamos a leerlo. Eugenio Ángel Martín Cuenca es doctor en ciencias biológicas por la Universidad de Granada e ingeniero técnico electrónico. A 5 kilómetros de Ronda hay un valle y tranquilo el de Arriata. Es un pequeño pueblo, está destinado a un sargento de la Guardia Civil. En 1958 su mujer, a punto de dar a luz, se traslada a la casa materna en la línea de la Concepción, donde nace nuestro conferenciante. Deben ponerle de nombre Pedro, como su abuelo, pero le ponen Eugenio. En Arriate, tumbado sobre la verde hierba, pasa muchas tardes pensando qué habrá detrás de los cerros que tiene enfrente, entre otros el Cerro de la Salina. Si tuviera un caballo, podría ir, pasar el cerro y ver lo que hay detrás, y luego ver más allá. Por allí, unos gitanos tienen unos caballos sueltos con los que sueñan. Como su familia de Jimena de la Frontera tiene algunos caballos, el niño le pide a sus padres que le traigan un potro de casa de sus tíos, potro que nunca llegará. Un día, de Reyes Magos, sí llega un caballo de cartón, pero esa noche el caballo, con el que ha pasado el día jugando, se queda en el patio y a la mañana siguiente, después de una noche fuerte de lluvia, lo que descubre es un amasijo de cartón. Pasan los años, cursa el bachillerato en Ronda, en el Patronato Militar Virgen de la Paz. En los veranos, en un pueblo de la Sierra de las Nieves llamado Toló, se reencuentra con los caballos y los demás equinos. Aprende a montar y escapa todos los días para estar entre ellos. Pero cuando se marcha a Granada a estudiar, acaba su contacto con los caballos, animales que tanto ama. Estudia biología en Granada, 1975-1980. Es doctor en ciencia biológica por la Universidad de Granada, e ingeniero técnico electrónico y desde 1983 es profesor de la Universidad de Granada, impartiendo clases de fisiología animal aplicada, fisiología ambiental, biotecnología y desarrollo conceptual de la biología. Dirige el grupo de investigación Bioingeniería y Robótica Bioinspirada. Su investigación abarca de aspectos puramente biológicos como el cronobiología o otros más tecnológicos como son las aplicaciones de los microcontroladores a la robótica bioinspirada, sobre los que ha publicado múltiples artículos científicos. Diseña y realiza sistemas computarizados para su utilización en la investigación fisiológica, tema sobre el que posee una decena de patentes. Ha impartido numerosos cursos sobre microcomputadores, así como publicado numerosos artículos sobre las aplicaciones a la ciencia biológica. Es coautor de los libros Microcontroladores PIC, la solución en un chip, y Microcontroladores PIC, la clave del diseño. También es autor del libro de texto de una de las asignaturas que imparte, que es Fundamento de Fisiología, así como del libro de prácticas y sus sucesivas actualizaciones, habiendo diseñado diferentes aparatos y programas informáticos para la realización de las mismas. Durante los últimos años ha impartido en el Máster de Avance en Biología Agraria y Acuicultura los temas de nutrición equina. Cuando lleva 25 años de profesor, ya ha cumplido 50, decide junto a su mujer, que lo anima, volver a disfrutar de sus animales. En 2009 comienza comprando una yegua pre llamada castiza y una yegua árabe llamada almaquina, creando así su yeguada, alma castiza. Luego vendrán otras yeguas, el semental indio y otro, y un día se ve con más de 20 caballos, la mayoría de los cuales son alazanas, aunque también ha habido tordos, castaños, negros y bayas. En octubre de 2021 funda el Club Deportivo Enganche de Tradición de Granada, animado por don Javier Vichy, al que ha conocido después de la publicación de su libro Introducción al enganche de coches de caballo. Cada vez que puede publica la revista sobre caballos y enganches, La Calesera. Recientemente ha publicado el libro Las Diligencias. Sigue activo como profesor de la Universidad de Granada y colaborando en todo lo que puede para promocionar lo nuestro, tanto del mundo del caballo como del enganche. La palabra es suya. Don Eugenio. Muchas gracias. Me he emocionado, lo has leído todo, José Juan. Bueno, queridos amigos, antes de empezar, os diré que voy a abusar un poco de vuestra paciencia, porque la conferencia de hoy es la primera parte, ya estábamos hablando de que hay más
más partes y en esta primera parte iré un poquito más rápido al principio hasta llegar al año 1000 aproximadamente y a partir del año 1000, es decir, en la Edad Media, el año 900, el año 1000, ya iré un poquito más rápido. ¿Eh? Voy a empezar compartiendo la pantalla para que podamos ir viendo el PowerPoint mientras yo lo cuento. Sí, ¿Me decís si se ve Sí, el sí, se ve Power? bien. Se ve muy bien. Pues comenzamos. Y como en nuestro mundo del enganche empezamos con la rueda, pues yo también voy a empezar con la rueda. Por eso he dicho que voy a ir un poquito más rápido al principio, porque no nos vamos a poner con la rueda todo el rato y cuando llegue ya al año 900, al año 1000, pues empezaremos a ir más lento. ¿Eh? Vamos a seguir esta estructura cronológica que tenemos aquí en pantalla. Como vemos, la invención de la rueda es sobre el 4500 antes de Cristo. 4500 más 2000 que llevamos, 6500 años aproximadamente de que se inventó la rueda, se inventó en Mesopotamia. Sobre la domesticación del caballo, que es uno de los animales que usamos, hay distintas teorías por la dentición, etcétera, y los estudios que se han hecho se piensa que fue 4000 años antes de Cristo, ¿eh? Sí. Y poco después aparece el freno en forma de filete la primera vez, unos 3500 años antes de Cristo, en Kazajstán. ¿Eh? Estaba hecho de hueso y de cuerno. La primera rueda que se ha encontrado en Eslovenia, porque como somos de madera, pues no persiste. Tenemos esculturas en piedra y otro tipo de cosas, pero no ruedas de madera. Pero en 3130 a.C., como veis, se encontró la primera rueda. Y el filete y transicionando hacia el bocado es del 2600 antes de Cristo, o sea, 4600 años aproximadamente. No voy a seguir leyendo la cronología, sino la vamos a ir viendo, porque si no, nos dan aquí mañana. Bueno, una cosa que quiero decir. Como veis, en la parte inferior hay un rectángulo en marrón donde nos dice que el collerón, porque hablaré en su momento del collerón, apareció en China, lo inventaron los chinos en el siglo V después de Cristo. A Europa llega entre los siglos VIII a Europa, pero no se generaliza inmediatamente, sino que entre los siglos X y XII es cuando se generaliza el uso del collerón en Europa, pero llega en el siglo VIII. La primera rueda, como nos podemos imaginar, era una rodaja de tronco, ¿eh? De un tronco de un árbol grueso. Así sería la primera rueda. Luego, aparte de las ruedas macizas, como vemos en este carro de abajo, se hacían de trozos, de 2 o 3 trozos. Las ruedas macizas sin radio son las primeras ruedas, lógicamente. ¿Eh? La inventan los señores estos de la cultura Ubay de Mesopotamia porque ellos ya tenían sus ruedas de alfarería y siguiendo el uso de la rueda de alfarería, pues lógicamente llegaron a la invención de la rueda, como veis, 3500 años antes de Cristo. Ruedas macizas, como hemos dicho. La rueda de madera que se ha encontrado, la más antigua que se ha encontrado, hemos dicho que es de Eslovenia, en Ljubljana. Aquí tenemos el trocito de rueda que se ha encontrado, el eje que se ha encontrado, el diámetro de la rueda, unos 72 centímetros, el eje de unos 124 centímetros. Como vemos, las primeras ruedas eran de madera y normalmente macizas. Aquí tenemos una reconstrucción de un carro que podría llevar ese tipo de ruedas. Al principio, ya vemos en esta rueda del dibujo que ya está hecha de 3 partes, por si los troncos no eran suficientemente gruesos, estaba hecha de 3 partes. ¿Eh? Como vemos, lo que se enganchaba eran bueyes uncidos, ¿eh? Pares de bueyes uncidos con. Por tanto, nosotros le llamamos tronco, pero en pareja de bueyes, y las ruedas estaban hechas de 2 o 3 partes.
como vemos, 3.500 años antes de Cristo. Aquí vemos distintos tipos de ruedas de aquella época, hechas de 2 o 3 partes y unidas por correas de cuero, ¿eh? que le permitían que no se soltaran y fueran de mayor diámetro. Algunas de estas se han visto en cajas de taraceano, cajas de madera, que parecen cajas de taracea granadina. Aquí tenemos una de esas cajas que se llama la caja del estandarte de Ur, de Mesopotamia. Esta caja, que parece una caja de taracea, ¿eh? data de 2550 años antes de Cristo. Y si nos fijamos en la parte inferior de la caja y en la parte superior izquierda, hay un carro con una especie de caballos, no son caballos, son onagros, son hemiones, y en la parte inferior una serie de carros también. Por tanto, por aquí nos vamos a ir guiando, vemos que las ruedas son macizas de varias partes, ¿eh? Esto es un trocito de esta caja bueno, de Tarracea, esta caja, el estandarte de Ur, donde vemos que las ruedas están hechas de 3 partes, un carro muy macizo, por decirlo de alguna manera, son onagros, los animales que están enganchados son onagros y se enganchaban como hacemos con, bueno, como hacían con los cerdos, con una anilla en el hocico. La forma de engancharlo y de guiarlo era con una anilla en el hocico. ¿eh? Más carros de este tipo con estas ruedas macizas de 3 partes de Mesopotamia. Aquí tenemos un trozo de piedra donde está una figura de otro carro con estas ruedas, como vemos, y van enganchados unos leones. ¿eh? Ese tipo de carro. Por tanto, estamos viendo que se enganchan antiguamente onagros. Voy a pasar esto. Los onagros los tenemos aquí a la izquierda. El onagro es el Hemionius, que es de la parte de Asia, es entre un burro y un muro, el onagro, y también se enganchaban otros tipos de animales. ¿eh? Si nos fijamos bien en la parte superior derecha, que son sellos, vemos que las ruedas ya tienen radios, tienen 4 radios. Esto es de 1900 antes de Cristo, de Cultepe. ¿eh? Es parecido al carro de abajo, pero ya con 4 radios. 2000 años antes de Cristo, enganchando. Vemos también ese anillo que se le pone el hocico a los onagros para llevar las riendas. ¿eh? Y ruedas de 4 radios. Aquí tenemos a los señores de Mesopotamia de aquella época capturando onagros, entre el 4000 y 3500 antes de Cristo para engancharlos a estos carros de guerra. También se engancharon, como podéis imaginar, caballos. ¿eh? Ya hemos dicho que el filete, de alguna manera, aparece por primera vez en Kazajstán en el 3500, pero aquí en Mesopotamia lo que se ha encontrado son de 2600 antes de Cristo. Lo estamos viendo en esos labrados de la piedra, en esas figuras sobre la piedra. Y también tenemos que fijarnos el señor que hay al lado de los caballos, más que caballos, que son caballos, parecen ponis, porque antes eran los caballos muy pequeñitos. La media del caballo español en los años 70 sería unos 50 y tantos, y ya vamos por un 80 casi. ¿eh? O sea que los caballos, como vemos al principio, eran muy pequeñitos, con esos bocados. Los bocados de aquella época eran como filetes, había filete y bocado, pero sin desveno. ¿eh? Como vamos a hablar de ruedas, os he puesto aquí un gráfico de una rueda moderna, para que recordemos cómo está hecha con sus masas. En este caso hay 14 radios, hemos visto que las primeras tenían 4 radios, ¿eh? Sus radios, etcétera, etcétera, sus pinas, tal y como tenemos las ruedas actualmente. Los primeros carros, como hemos visto, los de los onagros y los siguientes, son carros de guerra, son carros ligeros, ¿eh? de guerra. Aquí tenemos un carro de guerra micénico con 4 radios
el eje de la rueda está en el centro del carro y también estamos viendo cómo se enganchan estos caballos que llevan una especie de petral, pero lo llevan al cuello y un yugo, aunque no se ve muy bien, llevan una especie de yugo, ¿eh? Aquí en la parte superior de la espalda tienen una especie de yugo, llevan esas bandas de cuero y un yugo, y las bandas de cuero, como están muy altas, le presionan la garganta y afectan a la cantidad de fuerza que pueden hacer, pues los carros de guerra eran ligeros y por tanto eran más fáciles de mover. Se han hecho experimentos, un francés, en 1910 con este tipo de arneses de aquel tiempo, de yugo y estas bandas de cuero muy cerca de la garganta y se comprobó, se le puso una victoria a los caballos y se comprobó que lo máximo que podían tirar era sobre unos 500 kilos, ¿eh? Una carga máxima de unos 500 kilos y los romanos tenían más o menos permitido que las cargas máximas fueran de los carros públicos de 500 kilos, ¿eh? Aquí tenemos los esquemas de cuando se hizo esa investigación y se vio que estas bandas de cuero afectaban tanto a la circulación sanguínea como a la respiración, porque le apretaban, le estrangulaban la garganta a los animales, ¿eh? Ya hemos dicho que hasta que no aparezca el collerón y se pueda hacer una fuerza, el collerón ya hemos dicho que procede de China, ¿eh? Aquí tenemos un esquema de cómo cuando se hizo el experimento, hemos dicho que lleva un yugo, ¿eh? Aparte de la banda de cuero, estoy señalando con el ratón el yugo, y le pusieron una victoria para hacer el experimento. Como vemos al principio, en el caballo dibujado en la parte superior izquierda iban enganchados con un yugo y con esa banda, en un yugo y una horquilla y tiraban de la escápula, ¿eh? Está por encima de la escápula, ¿eh? Delante de la cruz, está puesto el elemento de tracción con ese yugo. También posteriormente se ubicó el yugo en la parte detrás detrás de la cruz, como vemos en la parte, en el dibujo inferior, con nuestras bandas de cuero. Pero la banda de cuero está más baja que la que probaron en el experimento, ¿eh? Esta especie de petral no está tan alto. Luego a la derecha tenemos los dos arneses que usamos hoy, el de collerón y el de petral, ¿eh? Bueno, aquí tenemos esos carros de guerra de distintas épocas, de aquella época, del siglo XV antes de Cristo, por ejemplo, de Siria, ¿eh? Este que tenemos aquí a la izquierda, su yugo son muy finos los carros, pesan poco, ¿eh? Con su yugo y esas bandas que hemos visto. En la parte inferior tenemos un carro micénico, como vemos, el eje se ha desplazado hacia el centro de la caja, mientras que en el superior el eje está al final de la caja, ¿eh? Abajo a la derecha tenemos un carro de Chipre, un coche de caballos de guerra de Chipre, ¿eh? También con esa especie de yugo y esas bandas de cuero. Más carros de guerra de aquella época. Estamos ya casi 1000 años antes de Cristo, 859, con este carro asirio, por ejemplo, que vemos. Ya tenemos más radios. Aquí tenemos 2, 2, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 radios, van aumentando el número de radios. Y dejando la época antigua, dejamos a los griegos, dejamos a los micénicos, dejamos a los egipcios, dejamos a los asirios, dejamos a los de Mesopotamia, a todos esos pueblos antiguos y pasamos al Imperio Romano. Durante el Imperio Romano se hicieron las calzadas y también tenían carruaje. Pensaban no poner esta parte porque todo lo que voy a contar, o gran parte de lo que voy a contar, se olvida. Aquí tenemos un carro de bueyes tirando con ese yugo y esas bandas, un carro de bueyes romano, pero los romanos avanzarán bastante más, ¿eh? Me voy a saltar una serie de nombres de carros romanos,
y voy a mencionar algunos, como este carro de bueyes que se llama Plastrum, ¿eh? Van uncidos al yugo los carros de bueyes y esto es como un camión. La rueda es maciza, no tiene radio en este caso, los laterales son unos barrotes para cargarlos bien cargados y son como los camiones de la época, se llamaban Plastrum, un carro o carreta, carro más bien de dos ruedas. Otro tipo de carro o carruaje romano pequeño para una o dos personas es el esedum. ¿Ven? A esto si se le pone un par de caballos es una viga, se le llama viga, y si lleva un caballo, pues no. Podía ir uno o dos caballos, como vemos. En esto para personas particulares, cerrados por delante, como vemos, y podían viajar hasta dos personas en el esedum. Otro tipo de carro romano es el carpetum, que vemos que es de dos ruedas, aquí lleva un tronco de caballo, el de la parte derecha está bien dibujado, tiene cuatro columnas, aquí son de imágenes, pero cuatro columnas y un tejadillo. ¿eh? Va sobre cuatro pilotes y un tejadillo. Y el que más nos interesa ver es este, la Raedae, que es un carro o carruaje de pasajeros, porque este lleva muchos pasajeros, lleva también un tordillo, el de la derecha lleva paneles de madera, el de la izquierda el tordillo es una tela y no tiene paneles de madera. ¿eh? En el dibujo que han hecho no está claro, porque en esa época no era, parece como si llevaran collerones, pero eso no está claro. Y he puesto este último, porque este último resulta que tenía esta estructura en el tren. Si nos fijamos en el tren delantero, en la época de los romanos, ya tenía giro. Tenemos las tijerillas, tenemos... Ay, le he dado sin querer. Toda la estructura que permite cierto giro. Tiene tren y separaban la caja del chasis. ¿eh? Cuatro ruedas con radio y un sistema tanto de giro, de algo de giro, como de suspensión. Aquí tenemos una planta de este tipo de carruaje y al lado de la rueda os voy a señalar, estos son tiras de cuero al lado de la rueda que separan la caja del chasis. Por tanto, los romanos tenían giro y tenían suspensión que nosotros hoy llamaríamos de sopandas, de correas de cuero. ¿eh? Aquí vemos ese carruaje con esa suspensión, está marcado con las líneas rojas, correas de cuero, esa suspensión, por tanto, la caja del carruaje que es cubierto y con paneles de madera, lógicamente, va separada del chasis del tren, tiene una viga central, tiene giro y es capaz de girar aunque la rueda no vaya a entrar debajo del carruaje. Tiene un poco de giro, pero tiene un poco de giro y suspensión por correas de cuero. Aquí tenemos una reconstrucción de estas raedades de la época romana. Como hemos dicho, juego delantero y suspensión porque va colgada la caja ¿eh? por esas correas de cuero. En este se ve mucho mejor. Hay dos correas de cuero por cada lado. Hay estas especies de figuras de bronce con dos asas y va una correa de cuero por cada lado, uniéndose a la caja del carruaje. Sistema de suspensión que tenía y juego delantero móvil. Y ahora voy a dar un salto. El Imperio Romano de Occidente cae sobre el 475. El de Oriente cae mucho más tarde, cae en el 1453, pero nosotros estamos en Occidente. En Occidente el Imperio Romano, como digo, cae en el 475, es decir, aproximadamente en el año 500 después de Cristo. Y todo se va al garete. Las ciudades se quedan aisladas, se queda la gente incomunicada, las calzadas se van deteriorando y todo lo que acabo de contar se pierde. Se pierde esa suspensión, se pierde el giro. ¿Y qué es lo que queda?
Pues quedan las carretas que llevan las lechugas y las verduras desde el campo al mercado. Eso es lo que queda. Los conocimientos que quedan son los de las carretas. Y tenemos que irnos casi hasta el siglo 1000, ¿eh? Para que esto empiece a avanzar otra vez. ¿Eh? Aquí tenemos ya, ahora voy a ir un poquito ya más despacio. Aquí tenemos en el siglo XII, 1185, un dibujo, una miniatura de un libro que escribió una abadesa de un convento. El convento es el convento de Landsberg y la abadesa se llamaba Errada. ¿Eh? El libro Errada de Landsberg, este convento se encuentra en Alsacia-Lorena. Y el libro se llamaba, era una enciclopedia, el libro era una enciclopedia de su época. Recogía, bueno, todo lo que ella conocía en su época. El libro se llamaba El Jardín de las Delicias. Bueno, se llamaba y se llama De Hortus Delicarum. Y vemos aquí un carro, ¿eh? Ya hemos dicho que sobre el siglo X se va a extender por Europa el atalaje moderno, el collerón, los tiros, los balancines, ¿eh? Y vemos aquí un carro con cuatro ruedas, pero que no tiene ninguna suspensión, muy decorado, eso sí. Los caballos, el tronco de caballo lleva collerón y van tirando de los tiros y ese collerón le está permitiendo, ¿eh? Hacer un esfuerzo como para tirar de 15 personas. ¿Eh? Parece como si fueran obispos o cardenales o algo de eso. Como ella era una abadesa, pues algo habrá dibujado eso. Como vemos, los ejes están fijados a la caja y no se distingue entre el chasis y la caja, y por tanto, este carro de cuatro ruedas es como una carreta, pero es un carro de cuatro ruedas, pues no tiene ninguna suspensión. Por tanto, sería bastante incómodo. Bueno, esto solo para que veamos dónde está el convento, cómo se llama el libro de Hortus Deliciarum, que es el Jardín de las Delicias, y dónde está Alsacia y Lorena. Simplemente un poquito de cultura para nosotros. El convento y el convento en la actualidad. Seguimos avanzando y el que acabamos de ver era abierto. Pues también se van cerrando los carros. Aquí tenemos uno, un carro muy decorado, cerrado, más o menos del mismo estilo que el anterior. Ruedas iguales, con radio, por supuesto, con radio, pero ruedas iguales de igual tamaño, sin suspensión. ¿Eh? Se entra por la parte trasera, tiene una especie de ventanas tapadas por unos paños. ¿Eh? Sin suspensión, por supuesto, y lo que vemos son señoras. En aquella época y bastante tiempo después, en los carros y en los coches solo se subían señoras. Los señores tenían que ir a caballo, ¿eh? Y solo se subían señoras y además en las bodas, en los desfiles, porque aquí no hay suspensión. Meter un chisme de esto por aquellos caminos tendría que ser tremendo, ¿eh? Y como vemos, no tiene juego para girar y la rueda de igual tamaño, ¿eh? Una cubierta semicircular y señora sin juego. Ruedas de igual tamaño, ya lo he dicho, ya me he repetido varias veces, y en este caso son cubiertos con mucha ornamentación, ¿eh? Un tejado semicircular, esas ventanas, se entra por detrás. No lo he dicho, pero lo hemos visto, ninguno de los carros hasta ahora tiene pescante, ¿eh? Ninguno tiene pescante, las ruedas son de igual tamaño y hasta que no lleven suspensión, la caja va unida a los ejes, no será nada cómodo y como hemos dicho, estos carruajes o estos carros más bien dicho se usan para desfiles y para las bodas de las señoras y ceremonias en sitios muy llanos, muy lisos, donde no hay ningún problema. Este en particular, esta miniatura, es de un librito alemán y el nombre está en alemán, lógicamente. Es un carro cubierto y los alemanes le llaman o le llamaban Kubelwagen. A la hora de estudiar todo esto de la suspensión, etcétera, etcétera, y cualquier investigación que hacemos sobre carruajes, nos encontramos que casi todo el mundo, los alemanes, los franceses, los ingleses,
Los americanos han escrito muchísimo y nosotros no hemos escrito casi nada. Con lo que los nombres antiguos no sabremos qué nombre se les daría en muchos casos, tan antiguos como estos, porque carros no se conservan. Estos son miniaturas de libritos normalmente de los conventos, etcétera. En Europa, como digo, todos los demás han escrito muchos libros y sabemos el nombre en alemán, pero en español, pues bueno, un carro cubierto, porque pocas cosas hemos escrito nosotros. Bueno, pero hoy hemos venido a hablar de la suspensión de los carruajes, ¿eh? ¿Y qué es la suspensión? Hasta ahora, estos carros que hemos visto de cuatro ruedas, con las ruedas iguales y con radios, no tenían suspensión. Pues son el conjunto, como veis, de muelles, de resortes, de placas, de correas de cuero, como hemos visto antes, de sopanda, que aseguran la unión entre la caja del carruaje y el tren, o la carrocería y el chasis. Hasta este momento, por lo que estamos viendo, no se distingue, va todo junto y no hay una separación entre caja y chasis, entre la caja y el tren del carruaje. Por supuesto, la suspensión es la que va a dar comodidad y va a permitir que estos carruajes o estos carros se puedan utilizar por los caminos, porque entre lo malo que eran los caminos, con los baches que tenían y sin suspensión, no había quien los pudiera usar. El viajero, a partir de ahí, puede usar los carruajes, se salva de muchos golpes, los caballos van a trabajar con mucha más comodidad, van a poder hacer mucha más fuerza y el carruaje lo rompemos menos. La duración del carruaje, su vida útil va a incrementarse porque va a recibir menos golpes. Nos hemos venido ya siglos X, XI y XII, como vemos, los collerones, los tirantes, los balancines se generalizan en Europa, siglo X, XI, y luego, como tan antiguos no se conservan los carros, porque la madera se pudre y no se conserva, en las miniaturas de los libros vamos a ir encontrando información. Vemos en nuestros desgloses de época que en el siglo XII y XIII tenemos una descripción de un carro que se llama carro hamaca, 1100-1200, de un viaje de José a Egipto, ahora lo veremos. En el Jardín de las Delicias, lo acabamos de ver, era de 1185, esa carreta con esos obispos, ese carro con esos obispos. En el siglo XIV seguimos encontrando descripciones de estos carros, pero eso lo veremos con dibujos de los carros. Ya está. Bueno, este es el Kubelware, el que hemos visto sin suspensión, sin pescante, con señoras, porque los hombres van a caballo, con señoras, y es de un libro que se llama El Salterio de Lutrell, como vemos, escrito sobre 1320. La cubierta está muy decorada, tiene unas ventanas o unas aperturas, diríamos, una apertura en la cubierta semicircular, carros muy decorados porque son de la realeza o de los nobles, que son los que tienen y tienen posibilidades económicas de poder tener estos carros. ¿Eh? La construcción es muy tosca, pero sí muy lujoso, muy lujoso. Se le dan, como he dicho, varios nombres, pero los nombres españoles pues, desconocidos. Como veis, también se le llaman huirlicote, charrete, todos sin suspensión. La primera mención de un carro que parece que tiene suspensión es este carro hamaca que vemos aquí. ¿Eh? Es la primera mención es una hamaca que sería la caja del carro. ¿Eh? Por supuesto, ya que el carro tiene ruedas con radio y tiene una viga, por lo que vemos, por tanto tiene un chasis y la caja sería la hamaca que va colgada de unos ganchos. ¿Eh? Ya en este caso no sería rígido, sino que se empieza a separar, no es una caja porque es una hamaca, pero bueno, la caja, la hamaca en este caso, de el chasis, ¿eh? El carro hamaca de José que va camino de Egipto a buscar a Jacob. Y esto
se publicó en el siglo XII, siglo XIII, entre siglo XII y siglo XIII, 1010, 1200. Ya estamos avanzando. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que no en todos los lados se avanza a la misma velocidad. Y como los carros son muy caros, tampoco se desechan aunque no tengan suspensión. Por tanto, a veces veremos en épocas futuras carros sin suspensión o carros más antiguos y carros más modernos, porque son muy costosos, porque no se desechan y porque no se avanza de igual manera en toda Europa. De tal manera que los carros con las cajas fijadas rígidamente persisten, como veis, hasta el siglo XVII. ¿Eh? No se tiran, lógicamente, son muy caros y aunque se van introduciendo coches nuevos, carruajes nuevos, ya con suspensión, mientras se tengan, se usan. Vamos a ver ahora lo que llamamos carro Branlán o bamboleante. Bamboleante ya hemos separado o ya han separado la caja del chasis y la han colgado primero de cadena, luego de cuerda y luego iremos ahora. Por tanto, la han colgado de cadena y la caja se va a ir bamboleando. De ahí que se llame o oscilando, carro Branlán. La primera mención de un carro Branlán, como vemos, es de 1343, siglo XIV. Estamos ya en el siglo XIV y en un viaje, la descripción de un viaje de la reina de Hungría, como vemos Isabel de Piat, para ver a su hijo el rey de Nápoles, se describe por primera vez un carro Branlán, bamboleante u oscilante, como le queramos llamar. En el siglo XV tenemos la siguiente descripción de un carro bamboleante. Juvenal de Ursins cuenta que la esposa de Carlos VI de Francia, Isabel de Baviera, entró en París con un chariot, otro nombre que le dan a estos carros, Branlán, cubiertos de paños de oro, parecidos a los anteriores, pero ya suspendida la caja, ¿eh? Suspendido por medio de cuerdas. Ya tenemos algo de suspensión. Se le han puesto unas cuerdas a la caja y se ha suspendido y se ha separado del chasis. ¿Eh? Por tanto, comenzamos a distinguir la caja y el chasis, o la parte sustentada y la parte que la sustenta, parte sustentada y parte sustentante. Estamos separando ya una cosa de la otra para evitar todos los baches del camino. No lo he dicho, pero no lo podemos imaginar, los que no tenían suspensión metido por un camino eran carros que vibraban a más no poder. Se les llamaba carros vibrantes, porque que no había manera nada más que de mucha vibración y mucho traqueteo. ¿Eh? En este caso, cuando se suspenden, lo que hay es balanceo de la caja, que tampoco le gusta mucho a las personas, ¿eh? Pero como se utiliza en primer lugar para los desfiles, para las bodas reales, en sitios llanos, etcétera, etcétera, pues se va desarrollando poco a poco porque primero no se usan para viajar, ¿eh? Como hemos dicho, se empieza sujetando la caja por cadenas de hierro, anillos de hierro y luego cuerdas y más adelante llegarán las tiras de cuero que son las sopandas, ¿eh? Aquí tenemos el primer dibujo que he encontrado de una caja separada del chasis, ¿eh? Es de un manuscrito alemán, del siglo XIV. Como vemos, también son señoras, todos son señoras, los caballeros a caballo, ¿eh? Los hombres no debían montar en carros o en coches. Si nos fijamos bien en la miniatura esta, ¿eh? Vamos a empezar por cualquier parte. Tenemos ruedas de igual tamaño con radio, una viga y unos postes que yo he dibujado en la miniatura, no están en rojo. Estos postes los he dibujado yo en rojo para que los veamos bien. La parte de atrás están tal y como están en la miniatura. ¿Eh? Unos postes que mediante unas cuerdas, las he dibujado en azul en la parte delantera, unas cuerdas separan la caja del chasis, con lo que este ya es un coche
o carruaje. La palabra coche no la debo de usar porque no hay coches todavía, ¿eh? Es un carruaje suspendido. Estamos en el siglo XIV. Insisto que si se me escapa la palabra coche, no es un coche. Los coches ya vendrán. Esto es un carruaje suspendido Branlá del siglo XIV. Está dibujado en una miniatura, ¿eh? O sea que esto no es que lo conservemos, pero se ve perfectamente que está suspendido y que la caja pues se bamboleará, ¿eh? Hay dos postes delanteros, dos postes traseros y unas tiras que no sabemos si son cuerdas o lo que son. Si es de los más antiguos serán cuerdas, porque empezaron por cadenas, cuerdas y ya luego fueron al cuero. Aquí os traigo otra caja, pero no es de un coche colgado. Y entonces diréis, ¿y entonces para qué no traes la caja si ya has puesto un coche colgado? Porque hasta ahora se entraba por detrás. Hasta ahora, en todos los que hemos visto, se entraba por detrás, ¿eh? Y este es de los primeros que se entra por los lados. No tiene puerta, pero tiene unos huecos a los lados y se entra por los lados. Este iba unido la caja al chasis, ¿eh? Por tanto, este es de los que vibra, ¿eh? Pero perteneció a Federico III, ¿eh? Y lo usó cuando se casó con Leonor de Portugal en Roma en 1452. Estamos en el siglo XV, pero aquí ya vemos que se han abierto puertas en los, bueno, puertas, aberturas, porque no tiene puertas, aberturas en los laterales. A este los alemanes le llaman Kobelwagen, carro cubierto. Os digo que este no estaba suspendido, era todo fijo. Vamos a ir viendo ya los carros suspendidos, ¿eh? O los charriots suspendidos o branlán, ¿eh? Como vemos, en 1459, estamos en el siglo XV, los embajadores de Ladislao V de Hungría ofrecen a la reina de Francia, la esposa de Carlos VIII, un carro o chariot branlán, que es el nombre que le dan ellos, chariot branlán, carro bamboleante u oscilante. Aquí tenemos una fotografía de un carro oscilante o carro branlán. Este está en el Museo de Compiègne y perteneció a la Sibilia de Klebs cuando se casó con el elector de Sajonia en 1527. Estamos aquí, este es del siglo XVI, pero podemos verlo con más tranquilidad. Como vemos, hay una caja suspendida con aperturas laterales, con un tejadillo, aberturas laterales. Las ruedas ya no son de igual tamaño. La rueda delantera es un poquito más pequeña. Tienen radio, por supuesto. Puede que tenga un poquito de giro, no estoy seguro. Y tiene estos montantes. Aquí los vemos, cuatro montantes, dos delante, dos detrás, de los que parece, no lo veo bien, que se suspende la caja por cadenas, ¿eh? Ya dijimos que pueden ser cuerdas o cadenas. Parece que está suspendido por la caja del chasis, tiene su viga, una viga, y puede que tenga un poquito de giro, pero no estoy seguro, ¿vale? Estamos ya, como vemos, en el de abajo, en el siglo XVI. Estamos entre el siglo XV y el siglo XVI. Vamos a ver algunos ejemplos más de este tipo de carro que oscila, que se mueve la caja y marea, ¿ves? Como mareaban estos carros, pues, aunque lo usan las señoras, muchas no les apetecía ir en el carro para no marearse, y iban, como vemos en la parte de la izquierda, en literas, que eran mucho más cómodos. Viajar en literas de momento por aquellos caminos que en estos carros, aquí vemos este que está suspendido, vemos el poste detrás del caballo que va montando el tronquista, vemos el poste y suspendido de cadena. Es una cadena la que suspende la caja. Hay una apertura, pero ya tiene puerta en este dibujo, ¿eh? Hay una apertura y ya tiene puerta. Siguen siendo señoras las que lo montan y la rueda delantera es un poquito más pequeña que la trasera. Seguimos sin pescante. Hasta ahora no hemos visto el pescante por ningún sitio.
Aquí tenemos algo ya más moderno, podríamos decir, ¿eh? En 1426, seguimos también, como ven ustedes, vamos, siglo XV, siglo XVI, para atrás y para adelante un poquito, ¿eh? Un documento italiano nos habla del carro pendiente u oscilante, el Bralán. Y los anteriores, los que no estaban separados, no estaban colgados, eran tremblán, es decir, vibrante o temblante. En este de que tenemos aquí, ya tenemos un avance, porque tiene giro, ¿eh? Tiene un poquito de giro. Y vemos las ruedas delanteras y traseras son casi iguales. Vemos que hay sopandas de cuero, ¿eh? Estos montantes, los de delante están muy elaborados, tienen unas figuras de leones, los montantes, tienen sopandas de cuero, tienen unos arbotantes para sujetar estos montantes y sopandas de cuero que van sujetando la caja, sopandas de cuero en las cuatro esquinas, ¿eh? Ya tenemos sopandas de cuero, que es más elástico que la cuerda y que las cadenas. Este carro en particular se utilizó en la boda de Dorotea de Dinamarca, como ven ustedes, en el siglo XVI, en 1560. Todos estos coches, y la palabra coche no la debo de usar, todos estos carros, como vemos, este tiene cuatro columnas, la caja, cuatro columnas y un tejadillo semicircular, eran muy, muy caros, ¿eh? De tal manera que en 1550 solo había tres como este o similar en París. En Inglaterra, este tipo aparece en 1555 y ya tiene un poquito de juego giratorio que se inventó en Alemania y luego pasó a Inglaterra, ¿eh? Ya hay un poquito de juego. No mucho, pero sí un poco de juego. Gira ya un poco el carro. ¿Cómo era el juego de esto? Como hemos dicho, bueno, se inventó. Estoy mintiendo porque os he enseñado que el carro romano tenía juego. ¿Ven? Luego se olvidó todo, se olvidaron muchísimos conocimientos, las carretas no necesitaban juego, eran de dos ruedas, no necesitaban juego, se olvidó y se reinventó en Alemania en el siglo XVI. ¿Ven? Pues aquí tenemos más o menos cómo era el juego antiguo. Como vemos, hay un perno en la parte central, un ballestón de la cama superior, la cama inferior y el eje, una barra estabilizadora y dos tijerillas que van a formar al final las dos tijerillas, en este caso la lanza, ¿eh? Así era el juego primitivo. Dos tijerillas, el estabilizador, la cama superior, la cama inferior y un perno. Si nos damos cuenta, en este que está girado, la superficie que descansa sobre la cama inferior respecto a la cama superior es muy pequeña, ¿eh? Al estar girado, la superficie es muy pequeña. Aquí tenemos una maqueta moderna, pero que nos da idea de cómo era, ¿eh? Como vemos, las dos tijerillas, la barra estabilizadora, ¿eh? El ballestón de la cama superior, el ballestón de la cama inferior y el eje, ¿eh? Aparece en Alemania reinventado en el siglo XVI el juego. Como vemos, ya que nos encontramos en el siglo XVI, ya tenemos por un lado el chasis, la viga, la rueda, en este que tenemos en la foto, las ruedas son de igual tamaño, pero tiene giro, ¿eh? Y vamos a ir hacia la palabra coche, vamos a ir hacia el coche. De momento, este tiene la caja, tiene la caja, cuatro columnas y un tejadillo, ¿eh? Y se usó en la boda de Ana de Sajonia en 1586, en el siglo XVI. Como vemos, los montantes están tan labrados que parecen más figuras que montantes. De ellos salen las sopandas de cuero que le van a dar mucha más elasticidad que las cuerdas y las cadenas antiguas. Este es ya una transición
hacia el coche. El coche. Vamos a empezar a hablar del coche. Avanzamos y vamos a empezar a hablar del coche. Hemos estado siglo XV, siglo XVI, carros o charriot bamboleantes, colgados primero de cadenas, luego de cuerdas y luego se le pusieron las sopandas. En el siglo XVI ya tienen sopandas de cuero unidas a los montantes. Como vemos en el de la izquierda, que es uno bamboleante, que tiene un poco de giro, en las aperturas laterales ya hay una, bueno, como una puerta. No es que sea una puerta, pero ya van tirando hacia una puerta, aunque no le pongan puerta todavía. ¿eh? Este es un carro bamboleante, Brandland, y el de la derecha es un coche. Ya puedo usar la palabra coche. ¿eh? Que progresivamente en el siglo XVII los coches evolucionarán a carrozas y casi simultáneamente aparecerán también las berlinas. Bueno, pues vamos a hablar del coche. Aquí tenemos este coche que era de Felipe III y lo vamos a ir describiendo y también vamos a ver por qué se le pone la palabra, por qué lo llamamos coche, como los coches de la calle, como los coches que usamos ahora. ¿De dónde procede que nosotros llamemos coche a algunos carruajes como este? Yo no me llevo Pues chaqueta y me la equivoqué. primera mención que tenemos es en un libro ¿eh? de un embajador que fue a Bizancio, de embajador de Felipe III, y en 1433 este embajador, este viajero francés que se llamaba Bertrandon de Broquier, habló de un carro ligero húngaro que tenía las ruedas traseras, ruedas con radio por supuesto, más pequeñas que las delanteras y unas correas de cuero que lo mantenían suspendido. Un coche húngaro, ligero, no pesaba mucho. Si nos fijamos en la fotografía que tenemos a la izquierda, por supuesto esto es algo actual, vemos que del eje sale una madera, un soporte de madera, que está sujetando la caja porque está unido con correas de cuero, muy pequeñas, pero con correas de cuero. Lo podemos ver un poquito a la derecha. Y en las cuatro ruedas sujetan la caja que es de mimbre, con listones de madera, caja de mimbre con listones de madera, y le dan cierta flexibilidad. Pues estamos diciendo que por qué leche le llamamos, perdón, le llamamos coche a algunos carruajes y a los coches de la calle. Pues estos carruajes que describió este hombre se construían en un pueblo húngaro que se llamaba Kocse. Y Kocse en húngaro significa carnero. El pueblo era el pueblo de Koch, ¿eh? O Kocse. Aquí tenemos el escudo del pueblo, donde vemos un carnero, ¿eh? Y vemos una reconstrucción de estos carros de Koch. Vemos que este soporte de madera sujeta la caja por las cuatro esquinas, atado de unas correas de cuero. Otra persona que nos habla de este tipo de coche húngaro, como vemos, es Hipólito del Este en un libro de contabilidad, el cardenal Hipólito del Este en 1457, siglo XV, nos habla de carreta hungaresa. Son estos carros o coches, porque son de Koch, coches del pueblo que se llama Koch, por eso el nombre. ¿eh? El dibujo más antiguo que tenemos, o la ilustración más antigua que tenemos de estos coches húngaros, es esta que tenemos aquí, y es de 1568. Por tanto, el dibujo más antiguo que tenemos es del siglo XVI. Hemos dicho que el pueblo se llamaba Koch, que es donde se construían, y lo hemos descrito, la rueda delantera es más pequeña, la rueda trasera es más grande, tienen estos soportes de madera unidos, en el dibujo no se ve bien, unidos por correas de cuero a la caja, que es de mimbre, ¿eh? Con listones de madera. Si nos fijamos bien, es más bajo por la parte de adelante, la caja es más baja por la parte de adelante que la parte de atrás. Y Trincos, sin embargo, aquí en Hungría, en esta época,
no lo podían usar las mujeres. Esto se usaran para trabajo, ya sea para llevar el correo o para viajar, porque eran ligeros y sí podían viajar con estos coches húngaros. Primero, como vemos, va el cochero, por tanto podemos considerar que tiene pescante. En la parte central va la gente menos adinerada y en la parte trasera van los que tienen dinero para costearse el viaje. La parte trasera es la más cómoda. Creo que hemos visto que se le pone aquí en esta fotografía, vemos los almohadones de la parte trasera, que es la más cómoda. Las ruedas traseras son más grandes, con lo que es mucho más cómodo en las ruedas de mayor tamaño. Los ricos van detrás, la gente que se lo puede permitir van en el centro y el cochero. También vemos en la parte inferior una especie de lanza con un balancín. Ya vemos que tiene balancín. Esto va en el lateral por si se engancha otro caballo más. ¿Eh? Por si se engancha otro caballo más. Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos un señor enganchando 3 caballos. Y como vemos, la palabra coche la han adoptado casi todos los países. En inglés se dice coach, como estamos viendo. Nosotros decimos coche. Los portugueses también dicen coche. Los alemanes Kutsche. ¿Eh? Vamos a buscar algo que yo sepa decir. Los italianos coche. ¿Eh? Como vemos, casi todos los países han adoptado la palabra coche, que es como le llamamos a los coches de la calle y a los coches que vamos a describir y a los coach ingleses que le llamamos coach. ¿Eh? Estamos ya en el siglo XVI y vamos a seguir este esquema cronológico, siglo XVI, siglo XVII, donde tenemos los coches, y ya sabemos por qué se le ha puesto la palabra coche, aunque si nos fijamos bien, no se parecen en nada, pero bueno. Aquí tenemos el coche de Felipe III con el que fue a Portugal. Se encuentra en el Museo de los Coches de Portugal, el Museo de Lisboa. Pues iría a Portugal en él y no volvió en él. Lo dejaría allí en Lisboa. Como vemos, eh, en la parte anterior de la fotografía no es del coche verdaderamente, es de una maqueta que mi amigo José Brito hizo, que está allí también en el museo, muy real. Vemos que en la parte anterior hay estos estandartes de madera unidos por un transversal, parece una portería, de los estandartes de madera salen las sopandas de cuero que sujetan la caja. Lo mismo pasa en la parte posterior y luego hay unos puntales de hierro para que los estandartes no se doblen. Van sobre el eje, como vemos, van sobre el eje. El esquema sería el dibujo esquematizado que hay al lado, la caja por un lado y el chasis por otro y las sopandas de cuero sujetas por esos estandartes. La viga, que es lo amarillo, no es recta como la del dibujo que yo he hecho, está mal hecho el dibujo. La viga sube, la parte delantera se dobla y sube un poquito hacia adelante, las ruedas delanteras son un poquito más pequeñas, ¿eh? Y sube un poquito hacia adelante para que haya algo más de giro. Este coche se fabricó a finales del siglo XVI. Aquí tenemos otro coche con aperturas laterales. En el otro también tiene apertura lateral, no tiene puertas, no tienen puertas, tienen aperturas laterales. ¿Ves? Este es del duque de Sajonia y es del siglo XVII. ¿Eh? Aquí ya tenemos las cajas colgadas de las sopandas de cuero, ¿eh? Ya no son cuerdas, pero estas sopandas de cuero se ajustan con una hebilla. Para tensarlas hay que ajustarlas con una villa a mano, o sea que debe ser bastante difícil, o debería en aquel tiempo ser bastante difícil ajustar las sopandas con una hebilla. Están unidas las sopandas a las 4 esquinas del coche y ya sabemos que esto y los anteriores bamboleantes producen un balanceo desagradable cuando se viaja en ellos.
Aquí tenemos otro restaurado. Volvemos a ver que no tiene puerta, pero no lo he comentado en los anteriores, pero bueno, nos fijamos en este. En la apertura hay un estribo muy ancho. En este tenemos ya el pescante, hay un estribo muy ancho y ahí van a ir los invitados, podríamos decir, o los menos importantes, porque estos coches tienen para dos pasajeros en un lado, para dos pasajeros en el otro, ¿eh? Y los que no son importantes se sientan aquí en los estribos estos tan anchos. ¿De acuerdo? En este caso, los estandartes o soportes son difíciles de ver porque están tan labrados que más parecen una filigrana que algo de uso de soporte de la sopanda, ¿eh? Por supuesto, aquí todavía no tenemos muelles, no tenemos resortes, solo tenemos las sopandas de cuero que le dan flexibilidad, ¿eh? Volvemos a ver el coche de Felipe III, tiene cristales, ya tenía cristales, ¿eh? Vemos la suspensión, un cofre. En este cofre se podría articular más adelante un pescante. En el anterior había pescante, aquí no, aquí hay un cofre, ¿eh? Vemos la viga que está curvada. Si nos fijamos bien, cuando termina la caja se ve la viga un poco y se ve curvada para que el juego con las ruedas más pequeñas pueda girar, aunque termina chocando con la viga, algo más, ¿eh? Pueda girar algo más, es ese juego. Tiene cristales, tiene ese estribo tan grande, no tiene puerta. En uno de los asientos hay un agujerito para hacer las necesidades, bueno, levantando una tapa, para hacer las necesidades durante el camino, ¿eh? Y como vemos la sopanda fijada a estos montantes que están sobre los ejes. En la esquina de la caja hay unas argollas de hierro donde van las sopandas, ¿eh? Y como he dicho, se ajustan con hebillas para nivelar la caja y tensar las sopandas cuando van dando. Esta es la parte trasera. Vemos que la viga se abre en dos al llegar al eje trasero para darle más estabilidad. Los soportes de la sopanda en forma de portería y soportes metálicos para que estos no se curven. Este es el coche real. Lo otro que hemos visto eran las maquetas de José Brito, ¿eh? Como vemos, no tiene puerta, tiene estos estribos tan grandes, los invitados se sentarían aquí y se apoyarían en el estribo, ¿eh? Aquí pondrían una cortina, se cierra con textil, a los lados sí hay cristales, tiene cristales, ¿eh? Una sola viga central que se curva hacia arriba en la parte delantera, no tiene pescante. La caja no es rectangular, es trapezoidal, como hemos dicho, sin pescante. Ya el estribo lo hemos descrito. Y tiene juego, lógicamente. Permite una rotación, siendo la rueda delantera algo más pequeña que las traseras. En algún momento, pero tendrá que pasar mucho tiempo, aparecerá la quinta rueda, pero ahora mismo es esa estructura que hemos visto anteriormente, ¿eh? Aquí volvemos a ver otro similar, con las mismas estructuras, y aquí nos podemos hacer una idea de cómo son ese juego, estos montantes que sujetan las sopandas de cuero. Esto no es de ese carruaje ni mucho menos, pero para hacernos una idea, estos montantes que van sobre el ballestón superior y de aquí saldrían de estas argollas en lo alto de los montantes las sopandas de cuero que irían a las esquinas de la caja. Como vemos, cuando coincide el ballestón de la cama superior con el eje, pues se soporta con más superficie, pero cuando gira apoya muy poca superficie. Bueno, aquí tenemos una serie de coches, porque estos son coches, ¿eh? De cuadro europeo. En el del centro vemos que hay cuatro personas, dos y dos, no tienen pescante. Vemos un tronquista, dos y dos, cuatro personas. El estribo está vacío, es decir, no hay invitados, pero en el dibujo o en la pintura inferior sí que vemos personas en los estribos. Y además, incluso en este caso, tiene hasta capota. Esto podría ser
la evolución que nos llevará a cubrir con dos capotas los carruajes que vendrán. Como vemos, hay dos personas que no son tan importantes, o cuatro más bien, sentadas en cada estribo, dos en un estribo y dos en otra. ¿Eh? Un tronquista va guiando el coche, no tiene pescante, como hemos dicho, tiene giro, y esto pertenece, este cuadro, a la coronación de Constanza de Hamburgo del siglo XVII, 1605. Ya estamos en el siglo XVII, con sus sopandas de cuero. Otro cuadro del siglo XVII, ¿eh? Donde vemos un coche, una invitada sentada en el estribo, los demás y un cochero. No parece que tenga un pescante, sino que el tío se ha apañado y se ha montado en esa estructura de soporte que parecía una portería, ¿eh? Lo que quiere decir que en el futuro le pondrán pescante. Capacidad para 4 pasajeros, dos detrás y dos delante, frente a frente. Los acompañantes tienen que estar con los pies en los estribos, acompañantes que no serán tan importantes. Juego en el tren delantero, rueda un poquito más pequeña en el tren delantero y gira algo, lógicamente, aunque tenga la dirección limitada, gira algo este coche. Bueno, esto ya, como lo he contado, esto es de los romanos, que ya lo tenían. No lo voy a contar ahora otra vez. Otro coche, este es un regalo de Isabel I de Inglaterra al zar Boris Godunov. Por tanto, este está en Rusia. Vemos que está súper labrado el cómo se sujetan las sopandas de cuero que se ajustan por hebilla a estas partes metálicas de la caja, ¿eh? Aparte de que tenga cristales, seguramente, como vemos, va cubierto de tapices, seguramente para evitar el sol. Los estandartes están labrados de forma muy exuberante. Hemos dicho que la caja es trapezoidal. Aquí vemos un plano de la caja, de estas cajas, de alguna de ellas, y vemos que es trapezoidal. Dos asientos de un lado, dos asientos de otro, y los invitados en los estribos. Caja trapezoidal. Esto es un dibujito de Velázquez, un apunte de Velázquez, de uno de estos coches de esa época. Vemos en este caso que la ventanilla de atrás está cubierta, seguramente esto es cuero, no, como no sé, es un esquema, pues no se sabe de qué estará hecho, pueden ser paños, puede ser cuero, no tiene puerta, como hemos dicho, ¿eh? Bueno, ya hemos visto los coches que están suspendidos de sopandas de cuero, pero tenemos que ponerle muelles, tenemos que ponerle cosas, resortes metálicos. Entonces, ¿qué es un resorte metálico o un muelle? ¿Qué es lo que hará que la suspensión esté más en condiciones todavía? Pues láminas de hierro o de otro metal o de acero, otro metal que puedan volver a su forma una vez que se ha presionado, puedan volver a a la posición original, recuperar su forma. Normalmente son láminas de hierro, de acero u otro material metálico, de un metal, lógicamente, que recuperan la deformación y son lo que será esencial para la suspensión moderna, elementos esenciales para la suspensión moderna. Los resortes, los muelles van a estar formados por muchas láminas de acero o de otro metal, que como hemos dicho recuperan su forma. Y entonces, cuando un carruaje tiene resorte y está suspendido sobre resorte, pues va a ir mucho más cómodo, va a ir mucho más suave, lógicamente. Vamos a pasar desde la sopanda solamente a ponerle resorte, pero tampoco se quitarán las sopandas. Ya habrá tiempo de quitarla en su momento. Se pondrán resorte y se mantendrán las sopandas, las dos cosas, ¿eh? Por supuesto, una vez que se pongan resorte, pues habrá menos vibración y no bamboleará tanto el carruaje, ni tendrá vibración ni bamboleará y será mucho más cómodo para los viajeros, para los caballos y para la duración del coche. Pues otra vez digo coche, del carruaje. Perdonadme que diga coche, que ya hemos dejado los coches. ¿Y cómo funciona una suspensión con resorte? Vamos a ver un poquito o hacernos una idea que cómo funciona una suspensión con resorte. En este dibujito que tenemos aquí,
tenemos una mano a la izquierda, una goma elástica y una taza y un peso. ¿Eh? La goma elástica o la mano va a ser la oscilación de la carretera, los baches de la carretera, y la parte inferior va a ser la oscilación del coche. Lo que tenemos que hacer en este caso, porque vamos a ver oscilaciones de baja frecuencia, es mover la taza para que se estire la goma un poquito a muy baja frecuencia. A baja frecuencia. Vamos a mover la taza a baja frecuencia. ¿Y cuánto es baja frecuencia? Para que nos entendamos. Pues vamos a pensar en esos sobreelevados, como se llama, esos chichones que nos ponen tan grandísimos en las calles, que podemos subirnos despacito con el coche, con el carruaje, y luego bajarnos despacito. Pues eso sería baja frecuencia. ¿Eh? Pues si vemos el dibujo de arriba, la oscilación de la carretera y la oscilación del coche con suspensión, si los baches son muy grandes, la suspensión no hace casi nada, ¿eh? Nos subimos en el sobrelevado despacito y nos bajamos despacito. Y ni molesta la suspensión ni hace mucho. Seguimos como vemos la carretera. Eso es a baja frecuencia, ¿eh? En esos badenes tan grandes que ponen. Vamos a ver ahora si la oscilación a que le demos a la taza sea de alta frecuencia. ¿Y qué oscilación puede ser de alta frecuencia? No esos badenes chiquititos que ponen con tan mala leche en las calles, no. Por ejemplo, oscilación de alta frecuencia es las bandas sonoras. Cuando pasamos por una banda sonora y hace ta, 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 pues así. Si movemos las manos con alta frecuencia, ¿eh? Que es la oscilación de la carretera, una banda sonora, por ejemplo, en la parte inferior vemos que la suspensión o la oscilación del carruaje casi no se nota y la de nuestros coches menos. ¿Eh? Si movemos a alta frecuencia, si son pequeños baches de alta frecuencia, ¿eh? La taza permanece estacionaria y la caja del coche permanece estacionaria. La carrocería, está aislada del flujo de energía de la carretera y la suspensión funciona perfectamente en alta frecuencia. En baja frecuencia da igual porque seguimos la carretera y no nos molesta. En alta frecuencia la suspensión funciona perfectamente. Pero hay un caso en que la suspensión no funciona en absoluto. Pero vaya, normalmente no vamos a llegar a ese caso. Si movemos la mano aumentando la frecuencia, llega un momento en que las oscilaciones con suspensión incluida, que es la goma que sujeta la tasa, aumentan. Ese es el caso, muchos de ustedes han sido militares y otros habrán estado en la mili porque tenemos cierta edad, en el que cuando van desfilando un grupo de militares y van a pasar un puente, les dicen alto y no pueden pasar a marcha, sino que tienen que pasar andando, porque si se hace vibrar el puente a la frecuencia de resonancia, el puente se cae. Pues esto es lo mismo. Si conseguimos hacer vibrar la taza o el carruaje a la frecuencia de resonancia, la hemos fastidiado. Aquello se vuelve, como veis, con unas oscilaciones tremendas, pero eso es si se oscila a la frecuencia de resonancia que hay que tratar de evitar que se oscile a la frecuencia de resonancia. Por tanto, la suspensión con muelle a baja frecuencia ni molestan ni hacen nada. Funciona normal y corriente el coche y ya está. A alta frecuencia, perfecto, la suspensión nos aísla el vehículo de los bachecitos de alta frecuencia. Y a la frecuencia de resonancia mejor no llegar porque que eso sería bastante incómodo, por decirlo de alguna manera. Ya nos hemos hecho una idea de cómo funcionan los resortes, los muelles, los resortes que va a haber en los carruajes, que solo funciona a alta frecuencia. ¿Qué resorte se le pone? Pues al principio los que investigaban en los resortes se fijaron en grabados como este. Este grabado es de la vigilia de San Sebastián Brand, y si nos fijamos bien, he pintado en celeste, en la esquina parece que tiene resorte.
pero son de madera curvados, no son resortes metálicos. Lo que pasa es que fijándose en un grabado se puede pensar que son metálicos, no son metálicos. Estamos en el siglo XVI, 1502, y son los estandartes de madera, pero curvados. Esta fotografía que tenemos aquí es un resorte de madera curvado, porque los de acero, el uso del acero, como ven ustedes en la parte de abajo, los resortes de acero de este tipo curvado llegarán en la década de 1660. Por tanto, esto, aunque en el dibujo creamos que son resortes metálicos, son de madera curvados. Aquí tenemos otro grabado de 1568, donde vemos en la parte trasera, que lo he pintado de celeste, resortes de madera que sujetan las sopandas. Las sopandas de cuero van sujetas, pero con resortes de madera curvados. En la foto se ve mucho más bonito porque es un resorte de madera muy bien hecho y muy curvado. Estos están menos curvados. Al principio, por tanto, en el siglo XVI nos vamos a encontrar con resortes de madera curvados. Y entonces, ¿cuándo aparecen los resortes metálicos? Ya hemos dicho que en el siglo XVII, en 1660. Este señor de la foto que tenemos aquí es Christian Huygens. Nos lo explicaron en las clases de física en el instituto o en la universidad. Es el señor de las interferencias de las ondas, de la propagación de ondas. Bueno, pues él, en una carta que le manda a su padre, menciona la existencia de resortes o muelles de tres láminas de acero. Y la carta es de 1662, siglo XVII. Le manda una carta indicándole a su padre, explicándole que ha visto muelles en los carruajes de láminas de acero. Por tanto, sobre esa fecha, sobre 1660, es seguro datar que aparecen los muelles de acero en los carruajes. Puede que aparecieran antes, pero sobre esa fecha es segura. ¿Quién lo inventó? Pues no se sabe. Alguien que fue muy listo y lo inventó. Pero vino estupendamente para los carruajes. Se han revisado las caballerizas francesas y se han encontrado carruajes con resortes de láminas de acero de 1665, más o menos sobre la fecha en que Christian Huygens escribe a su padre. Por tanto, y luego hay escritos como en 1671 la reina María Teresa recibió del rey un carruaje bordado, todo muy bonito, bordado en oro y plata y tal, de terciopelo con cuatro resortes de esquina. Esta palabra sí es importante porque los resortes en el principio van a ir a las esquinas, ¿ven? Justo donde va la sopanda, en vez de haber una argolla para colgar la sopanda, ahí van a ponerse esos resortes metálicos. Resortes de esquina. Se van a poner en la esquina. Y luego se examinaron 26 carruajes construidos en esa época, entre 1675 y 1725, que se conservan en Europa, y 21 de ellos tenían resortes de esquina. Que ahora luego veremos cómo son los resortes de esquina. Pero ya estamos hablando de resortes metálicos. Vemos que es sobre 1660 y ahora me voy a contradecir yo mismo seguramente por investigar tanto. Bueno, esto se generaliza porque estos metales eran muy frágiles y muy malos. ¿eh? Se generalizan más adelante cuando los ingleses, en la segunda mitad del siglo XVIII, fabrican hierros dulces bastante buenos. De momento no se generaliza. Os he dicho que me iba a contradecir yo a mí mismo, porque investigando, he encontrado un librito de 1578 que se llama Theatrum Instrumentorum et Machinorum, ¿eh? de 1578, donde describe un tipo de resorte metálico por primera vez. Y luego hay un dibujo de esta descripción en otro librito que se llama Machinae Novae, de Faustus Verantius, de 1616, que es el dibujo que tenemos en la parte superior. Y si vemos en el eje trasero, no se ve muy bien, pero está ampliado luego, dice que hay unos resortes, dos resortes, que lo estoy señalando con el ratón, metálicos, colocados en el eje trasero. Yo no sé si son metálicos o no, porque yo no sé si estos son tornillos o clavos. Pero si fuera esto así, adelantamos casi
bastantes años antes de 1660. Si estos fueran metálicos, tendríamos que saltar de 1660 a 1578, que lo describe el libro, puede que incluso un poquito antes. Bueno, por esa fecha, en el siglo XVII seguro que ya tenemos los resortes metálicos. ¿Ves? Ahora vamos a hablar dónde aparecen esos resortes metálicos. Pues aparecen en las carrozas y luego en las berlinas. Primero aparecen en las carrozas y luego en las berlinas. Los coches que hemos visto, varios tipos de, varios modelos de coches, no los van a tener, ¿eh? Y cuando aparecen las carrozas son las que llevarán esos resortes de esquina, aunque al principio la carroza y el coche no se diferenciaban mucho, hasta que este señor Lepautre, está también sobre 1660 más o menos, inventa la carroza moderna, que es lo que nosotros conocemos por carroza, y lleva cuatro resortes de esquina, cuatro resortes metálicos en las esquinas. ¿Eh? Lepeutre, por tanto, como vemos, ya estamos en el siglo XVIII. ¿Eh? Las carrozas en el siglo XVIII solo ya se utilizaban para lujo de las cortes. Pasamos del siglo XVII, aparecen las carrozas, pero bueno, para el siglo XVII, un siglo, dejan de utilizarse por las calles, sino para grandes fastos. ¿Por qué? Porque van a ser sustituidas por las berlinas. Casi al mismo tiempo que aparecen las carrozas, aparecen las berlinas. La diferencia, bueno, hay varias diferencias y no siempre es así, pero bueno, una de las diferencias claras entre berlina y carroza es que la carroza tiene una viga, una sola viga, y las berlinas tienen dos flechas, de tal manera que si se rompe una sopanda no vuelque. Se sujetaría con una de las dos flechas porque son paralelas y la rotura de alguna de las sopandas haría que el carruaje no vuelque. En 1756, Gersaul, en su tratado sobre los carruajes, nos dice que la berlina, como vemos, la berlina va a sustituir a la carroza en un siglo, siglo y medio. Es el coche, el carruaje más utilizado. Las carrozas se dejarán para los grandes fastos, para las grandes. De todos modos, tanto las carrozas, que son súper decoradas, como las berlinas, todas son muy decoradas, de grandes fastos. Hemos dicho que la carroza al principio no se distinguía de los coches, pero Jean Lepeutre las inventa, la carroza, lo que entendemos por una carroza, la que vemos en la foto. La carroza moderna la inventa en París Jean Lepeutre sobre 1660. ¿Y qué vemos? Pues que es un carruaje que está cristalado y cerrado, tiene su puerta, tiene puertas con cristales totalmente cerrados, tiene las ruedas delanteras más pequeñas que las traseras. Ya veremos que para que las ruedas, estas pequeñas delanteras, puedan girar, ¿eh? Aparte de ser de más pequeño diámetro, hay unos cuellos de cisne, unos arcos de hierro o de acero que veremos, y los giros pueden ser hasta de ángulo recto. O sea, las carrozas pueden girar bastante. ¿Eh? Por tanto, si definimos una carroza, es un vehículo de cuatro ruedas, ruedas traseras grandes, pues, delanteras pequeñas. Eugenio, un momentito, por Sí, favor. Tenemos 5 minutos. Tenemos que terminar a las venga. 9. Renato, os enseño dónde están los muelles de la esquina de las carrozas que sujetarán estas sopandas. Como vemos, tiene una viga central. Las carrozas, estos arcos delanteros, que son los arcos de cisne, para que la rueda pueda entrar por ellos. ¿Eh? Suspensión con sopanda. Y en las esquinas, como he dicho, es donde están los muelles. Aquí tenemos otra carroza. En realidad no es una carroza real, es otra maqueta de mi amigo José Brito. Y aquí en la esquina de la carroza hay un embellecedor y debajo de ella están los muelles. Que ya la próxima lo veremos. Sus puertas, sus cristales, sus pescantes. Y también tienen un mecanismo, algunas, a ver si puedo buscar el mecanismo, los cuellos de cisne, para tensar las sopandas aquí. Como veis, tiene un gato o cric para tensar la sopanda, y ya no es con una hebilla, sino que el gato permite tensar la sopanda. En la esquina de la caja vemos estos embellecedores, que es donde están los muelles.
me voy a saltar unas cuantas carrozas y me voy a ir a los muelles, para por lo menos. Así son parte de los muelles que van en las esquinas de las carrozas. Fijémonos bien que tenemos un resorte, se le llama resorte en arco o en cuña. Las láminas son muy pequeñitas, ¿eh? Resorte en arco en cuña, esto es medio resorte. Si pusiéramos otro medio aquí, mirando hacia abajo, teníamos uno de los resortes que usamos hoy, ¿eh? Resorte en arco o cuña, y usando dos como este, el de abajo del dibujo de la derecha, el de abajo y el de arriba, tenemos un resorte de dos cuñas unidos de la forma que se ve y una pieza de acero para unirlo a otra estructura que se llama mano. Por tanto, los resortes de arco o cuña, que es medio resorte, con láminas muy pequeñas, muy cortas. Cogemos dos cuñas, lo ponemos como está el dibujo de la derecha y Eugenio, esto, sí. mira, es que creo que esto es tan importante que esto te da para una tertulia sola. Sí, Esto sí. es lo más Bueno, importante de pues todo. ya lo podemos dejar si queréis. Hemos ¿Eh? llegado que en 5.000 Muy años, bien. en 5.000 años no se desarrolla nada. Es lo que has demostrado. En 5.000 Ahora años, es cuando empezamos. en 1.500, después, en 150, no, 500 años, ya aparece el pinzón, que lo he aprendido yo y que me ha interesado muchísimo. Lo he buscado por todos lados. ¿Dónde estaba el pinzón? Y gracias a Dios me lo acaba de demostrar. Es importante la aparición del pinzón. Pero ya cuando llegamos al hierro, esto es el desarrollo de verdad del coche. Y esos son ya 18, 17, 18 y 19. Eso es. Y para esos 3 siglos, hijo mío, que es lo que nos ha llegado hasta ahora, creo que te mereces otra conferencia. Yo Mike, también. yo te lo agradezco mucho, me ha encantado. Perdonadme, pero no he podido estar con vosotros porque estoy en la cama. Vamos, estoy francamente mal. Pero vamos, he podido seguiros por completo. Un Pues muy abrazo bien. fuerte y José Juan, toma tú la Sí, palabra y Eugenio, yo creo que de verdad bueno, ha sido interesantísimo, pero que esto que es muy importante, para mí importantísimo, ¿no? Nada Sí, más no que la puedo forma correr de tanto coger, ya. ¿sabes? Es cierto. Esto no se puede echar en 5 minutos, esto no se puede echar en No. 5 minutos. Esto hay que bueno, echarlo en otra hora. retomamos en la segunda parte de esta magnífica exposición, retomamos ya lo que son el siglo XVII y siglo XVIII con la aparición del acero, sí, ya por supuesto el siglo XIX. ¿Te parece bien, Eugenio? Y Sí, a mí así me parece estupendo. conocimiento, que es ya lo importante, porque esta es la realidad donde empieza nuestro coche, bueno, el coche actual del siglo XIX y media mitad del siglo XVIII y principios del XX. Pues entonces terminamos esta y te citamos para la próxima, que comenzaremos a partir de aquí, de los resortes de carroza, de acero. Muy ¿De bien. acuerdo? Muchísimas gracias por todo. No te damos el pin de plata cuando lo vamos a poner, pero bueno, ya será la segunda y cuando te veamos lo veremos. Bueno, pues quedamos como hemos dicho anteriormente, que en la próxima pues, continuaremos con los resortes de carroza, siglo XVIII, siglo XVII y XVIII y el siglo XIX y principios del XX. Muchísimas gracias a todos, muy buenas noches.